Mañana comienza el debate de la ley Ómnibus y en los próximos días también el famoso DNU de Milei. Vamos a sumar al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que incluso ha presentado una demanda contra el DNU. Claro, también. un planteo, una declaración de inconstitucionalidad pidió respecto puntualmente del DNU. Doctor Gil Domínguez, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo está viendo a esta altura, cuando está a las puertas ya el arranque parlamentario de la discusión de estas cuestiones? ¿Le parece que hay posibilidades de que esta tensión o esta intransigencia que está planteada por el gobierno ceda? A mí me parece que la ley Ómnibus presenta tres estructuras bien diferenciadas. Una es donde la ley plantea una delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo como nunca hemos visto en nuestra historia, con 16 plataformas de delegación, que si uno la compara con la ley que se sancionó en el 2002 frente a la crisis del 2001 y 2002, esa fue una ley mínima comparado con lo que se está pidiendo que hoy se delegue en el Poder Ejecutivo. Después hay otro segmento donde se modifican leyes, se derogan leyes y se sancionan nuevas leyes, que me parece que es susceptible de discusión parlamentaria. Y después hay un tercer segmento más pequeño en donde hay facultaciones al Poder Ejecutivo para que dentro de su ámbito amplíe o desarrolle cierta normativa. Me parece que lo de la delegación legislativa bajo ningún punto de vista puede ser aprobado tal cual fue enviado, porque está violando el artículo 29 de la Constitución, porque se transformaría en una transferencia casi total de las competencias del Poder Legislativo a favor del Poder Ejecutivo, y esto está prohibido por el artículo 29, porque sería conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias y una suerte de suma del poder público. Desde ese punto de vista me parece que el rojo debe estar ahí por parte de la oposición centrado, y después en el otro bloque, bueno, hay cuestiones para discutir. El intento de regular la protesta social pacífica a través de la penalización me parece que es un tema muy discutible. La idea de quitar parámetros objetivos de la movilidad de las jubilaciones es otra cuestión también muy discutible. El tema de desconocer la estabilidad del empleo público previsto en la Constitución y en tratados de derechos humanos también. O sea, me parece que ahí va a haber un conjunto de cuestiones que se van a poder discutir en el ámbito del Congreso, y algunas que necesitan mayorías especiales. Por ejemplo, la reforma electoral, según nuestra Constitución, para ser aprobada necesita de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, con lo cual en ese tramo me parece que se va a tener que dividir la ley, se va a tener que diseccionar, y ahí va a entrar a ver la discusión parlamentaria. En ese sentido va a haber discusión. Estoy hablando de la ley Ómnibus, pero ¿qué pasa con el DNU, donde ya han habido amparos presentados e incluso no ganados, pero han avanzado sobre todo en el ámbito laboral, y hay apelación por parte del gobierno? ¿Qué puede suceder en el ámbito de la Corte si llegara, en definitiva, la Corte tener que discernir entre qué hacer con el DNU? Yo creo que muy rápido este decreto de necesidad de urgencia va a llegar a conocimiento de la Corte para que la Corte resuelva su validez o invalidez. Y si la Corte sigue con los criterios jurisprudenciales que se han elaborado en las últimas dos composiciones de la Corte, incluida esta última, inexorablemente el decreto de necesidad de urgencia, como ha sido dictado, va a ser declarado inconstitucional. No hay ninguna otra posibilidad en cuanto a que la Corte siga sus precedentes que sea la declaración de inconstitucionalidad de este decreto, porque aparte los condicionamientos de habilitación constitucionales no se cumplen, porque el propio presidente Milei con sus actos ha demostrado que no se cumple. Primero, la Constitución exige que sean situaciones excepcionales, imprevistas, súbitas, como lo fue la pandemia. El propio presidente Milei en los considerandos dice que él viene a luchar contra una situación que viene creándose desde el año 2003 y que en los últimos 4 años se profundizó terriblemente. Entonces no es una situación súbita, inesperada, que no conocía, sino una situación que conocía, que por eso
se presentó a presidente, hizo una oferta electoral de una determinada propuesta y ganó, pero no es una situación excepcional desconocida. Y después el otro requisito que la Constitución requiere es que el Congreso no pueda funcionar. Y el propio presidente Milei llamó a sesiones extraordinarias, envió este proyecto de ley ómnibus y en uno de sus últimos artículos pide que se ratifique el decreto de necesidad de urgencia. Con lo cual, el presidente habilita al Congreso, le pide que apruebe el decreto de necesidad de urgencia, que tiene como condición constitucional de habilitación que el Congreso no pueda funcionar. Me parece que siguiendo la lógica de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y los propios actos que ha desarrollado hasta acá el presidente Milei, no cabe ninguna duda que este decreto va a ser declarado inconstitucional. Bien. Doctor Gil Domínguez, ha sido muy amable y muy claro con nosotros. Le agradecemos este contacto. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan muy buen año. Gracias, Igualmente para usted, gracias. El doctor Andrés Gil Domínguez, uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina.